Bendita, Señor amado, con tu agua viva, Señor, que corra por nuestros corazones, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y sea tu palabra, Señor amado Dios Padre, edificando, Señor amado Dios Padre, un templo para ti, Señor amado. Un lugar donde tú poses y donde tú habites, Señor. Mi Dios amado, bendice, Señor, al predicador, bendito Dios. Bendice al pastor, Padre Celestial. Sea usted usando sus labios, Señor amado, su cuerpo, su alma, su ser, mi Dios, para llevar, Señor amado Dios Padre, el mensaje de salvación. Para llevar esta palabra, Señor, que transforma, que sana, que liberta, Señor amado. Que cambia, Señor amado Dios Padre. Y que nos lleva, Señor amado, a tu presencia, mi Dios bendito. Llena, Señor amado Dios Padre, los corazones hoy con tu palabra, Señor amado. Que toda adversidad, Señor amado Dios Padre, que toda oposición, Señor, hoy se vaya, mi Dios. Y solamente sea tu presencia hoy dominando, Señor amado Dios Padre, en el mensaje, Padre Celestial. Mi Dios, a ti sea la gloria y la honra, Padre amado. Padre, aquí estamos, Señor. Habla a tu pueblo, Señor amado. Que tu pueblo, Señor amado, tus hijos escuchan, Padre Celestial. Gracias, Señor amado. A ti sea la gloria y la honra, Padre amado, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso. Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Bienvenidos a todos, bienvenida a Ana, a Iris, a la hermana también. Me enteré que está de cumpleaños. Dios le bendiga. Qué bendición. Ahorita vamos a orar por usted para que el Señor Dios le bendiga. Es una gran oportunidad de cumplir un año. Muchos no alcanzan a cumplir creo que muchos no alcanzaron a cumplir este año. En estos 7 días. 10 días que han pasado. Así que es una misericordia de Dios y una gracia de Dios que podamos cumplir años. Amén. Amén. Por eso sé que indudablemente es la misericordia de Dios que nos permite vivir cada vez más en esta tierra. Amén. Amén. Mis hermanos, indudablemente hoy vamos a dar el mensaje en el nombre de Jesús. Que el Señor me ayude para poder ser concreto y poder ser realmente dar en el blanco en el que el Señor quiere hoy que demos en el blanco. Amén. Vamos al libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Amén. Vamos al libro del profeta Miqueas. Cuando estén todos ahí me dan un amén en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios por Gloria a Dios. el libro del profeta Miqueas. Y leímos la palabra, capítulo 6. Versículo 1 al 8. Con énfasis en el versículo 6 al 8, pero vamos a leer del versículo 1. No es necesario que leamos todo el capítulo. Miqueas capítulo 6, versículo 1 al 8. Pudiéramos leer todo el capítulo, el mensaje completo sería todo el capítulo, pero no nos daría tiempo hoy para hacerlo. Pero yo creo que Jesús nos va a ayudar en se tratando de ser muy concreto en lo que el Señor quiere decir hoy. Amén. Amén. Miqueas capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. ¿Están todos ahí? Aleluya. Vamos a esperar que lleguen los que todavía no han llegado. Miqueas capítulo 6. Más para allá. Más para acá, más. Después de Oseas. Más adelante de Oseas. Más acá. El otro lado. Mi hermana, ayúdale para que, por favor. Miqueas capítulo 6, versículo 1 al 8. ¿Están todos ahí? Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer. Al final hacemos una corta oración, invocamos al Señor, invocamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí sentado, ¿no? Usted cierra sus ojos ahí cuando usted venga. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz.
Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vamos a orar. Tiene su rostro y el Señor habla. Amén. Vamos a orar. Poderoso Dios, Señor Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que nos has dado, Padre, en el cual dijiste que no nos negarías nada, Señor. Hoy invocamos el nombre de Jesucristo de Nazaret en medio de nosotros, Padre. Yo te ruego, mi Señor y mi Dios, que tu Espíritu, Padre, como nos ha visitado esta mañana, mi Señor, y que la nube de Dios visita a la iglesia, Señor, en este último tiempo, para llevarnos por el camino que nos lleva a la eternidad, Padre. Hoy venga sobre mí y sobre nosotros, Padre, para enseñarnos, instruirnos. Dame el denuedo, dame la autoridad, dame el poder, mi Señor. Dame la unción, mi Señor, para hablar el mensaje, Padre, como tú dices que debo hablarlo, Padre, y no como yo considero que puedo hablarlo, mi Señor. Hoy me despojo de mi humanidad, de lo que soy, Señor. Te pido que perdone los pecados de tu pueblo y también mis pecados, mi Señor. Y sea propicio a nosotros, que somos pecadores, Señor. Que no somos dignos que nos visiten, pero tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Por amor de ti mismo y porque nos has amado, nos estás visitando y nos estás hablando, mi Señor. Yo te ruego, Padre, que no falte aún más, Señor, por favor, extiende mucho más tu amor sobre este lugar, sobre los que vienen por primera vez, sobre mí también, sobre mis hermanos, sobre nosotros. Afirma nuestros corazones, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Yo sé que tú estás orando, mi Señor, y que ya tú estás captando los corazones, mi Señor, porque todas las almas que están en este lugar son tuyas, Padre, no son mías, son tuyas. Y tú eres el pastor, Señor. Tú eres el que traes tus ovejas, Señor, y tú estás tocando ya los corazones, mi Señor. Gracias, Padre, porque toda obra te pertenece a ti, Señor. Tú eres el que lleva las almas a Jesús, porque nadie puede ir a Jesús si el Padre primeramente no los llevara allá. Gracias, Maestro. Gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Gracias por este mensaje, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy, mis hermanos, hoy en el nombre de Jesús, se concreta en el versículo 8, donde el Señor dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, el Señor Dios dice estas palabras, y esto es lo que requiere el Señor de usted y de mí, amén. Pero las preguntas, ¿por qué surge esta respuesta del Señor? El que te dice, Él primero espera que tú busques justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Pero esto surge una y otra vez por un interrogante que surge en los versículos anteriores, donde el pueblo le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará en millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. O se agradará si yo presento mi primogénito ante Él. Amén. Ahora, pudiéramos decir esta pregunta de esta manera. Él dice: ¿con qué me presentaré? Yo lo voy a decir de esta manera: ¿cómo me voy a encontrar? ¿O cómo voy a salir a recibir o salir al encuentro? ¿Sí? Y adoraré y rendiré culto y rendiré reconocimiento y estableceré una comunión, un relacionamiento con mi Dios o con mi Señor.
con el Dios Altísimo. Y aquí declara Dios Altísimo, porque la palabra de Dios dice que Él es verdaderamente Dios Altísimo. Él es el Altísimo, Él habita en las alturas. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, los hombres. Y los caminos del Señor también son igual de altos como los cielos, las nubes están de alto de la tierra. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, el Dios Altísimo habita en las alturas. Y hay una distancia muy grande entre el cielo y aquí la tierra. Por más que tú y yo querramos esforzarnos para encontrarnos con nuestro Dios y poder mantener un contacto con el Señor, nos resulta a ti y a mí imposible. Naturalmente no podemos. El cielo está arriba de los cielos verdaderamente, más allá del espacio, mucho más allá, millones y millones y millones de años luz, donde todavía el hombre no ha alcanzado a conocer qué hay más allá del espacio. Pero el reino de Dios se encuentra mucho más allá, en el fin del universo. Amén. Y el Dios del cielo es el Dios Altísimo, es el Altísimo Señor. Sus pensamientos son más altos, su sabiduría es más alta. Él es mucho más grande, mucho más inmenso. Él es tan grande y tan inmenso que Él no, digamos que ni siquiera el universo entero ni la tierra puede alcanzar a contenerlo a Él, de la grandeza del Señor. Yo creo que el Señor, mire, la tierra es solamente un puntico de lo que es el universo. Entonces imagínense la miniatura que usted y yo somos delante del reino de Dios. Amén. Así es. Amén. Entonces surge un interrogante y dice aquí el Señor, o dice más bien aquel que se quiere acercar al Señor, dice: ¿con qué me saldré yo al encuentro con mi Dios? ¿Cómo podré yo acercarme al Señor? ¿Y cómo podré yo poder tener una comunión? Porque la palabra que dice aquí, presentarte, es ponerte enfrente de Él, o salir al encuentro de Él, o cuando Él te llama, estar en encuentro con Él. Pero aquí el escritor o el pueblo de Dios pareciera que no escucha el llamado del Señor, sino que Él mismo por su propio medio quiere presentarte delante de Dios. Y además de eso, también Él tiene un interrogante, porque Él quiere adorar a Dios. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Amén. ¿Cuántos verdaderamente quieren presentarse delante de Dios? Amén. Amén. Si saben que por su propio medio es imposible hacerlo. Y a Dios tampoco, mis hermanos. Quizás nuestras buenas intenciones son suficientes para llegar a Él. Ni nuestro dolor, ni nuestra humillación, ni nuestra tribulación y angustia son suficientes tampoco para poder entrar en encuentro con el Señor. Amén. Ni las circunstancias que nos rodean son suficientes para nosotros demostrarle al Señor de que queremos acercarnos a Él. Amén. Amén. Entonces, adorarle también significa un rendir culto, una contemplación, un reconocimiento del Señor que te permite a ti establecer una relación íntima y personal con Él. Y eso es lo que la Biblia le llama una comunión. Y yo te quiero decir, mi hermano, en una u otra manera, que para eso vino Cristo a la tierra. Amén. Cristo vino para poder establecer la comunión que se perdió en el Edén. La relación íntima y personal que había entre Adán, Eva y el Señor, que se estropeó. Amén. Y mis hermanos, ¿por qué te digo esto, mi hermano? Porque hay un camino el cual el Señor Dios ha establecido, por medio del cual tú y yo podemos acercarnos a Él, presentarnos a Él y rendirle culto y comenzar a tener un relacionamiento con Él, donde tú puedes presentarte verdaderamente delante del Señor y donde el Señor también se presenta delante de ti y el Señor también te habla a ti y el Señor también está interesado en ti, y diariamente, cada segundo, está completamente en actividad el Señor contigo y conmigo. Mi hermano, es que en el Edén, cuando todo era perfecto, Adán gozaba de plena gozo y alegría, hablando todos los días incesantemente con el Señor. Había una perfecta obediencia, una paz inmutable. Amén. Había lo que se llama justicia, pero ahora vamos a entrar qué significa la justicia. Amén. Pero realmente, mis hermanos, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios? Y esta es una pregunta
que también surgiría con usted y mí y surgió con el Señor Jesucristo. ¿Usted quiere verla? ¿Dónde está? Vamos al libro de Juan, capítulo 5. Pero no se vaya de Miqueas, ¿no? Pero vaya a Juan, capítulo 5. Perdón, Juan capítulo 6. Versículo 26. El hombre siempre, usted y yo siempre, hermano, y tenemos un pensamiento de que esperamos hacer algo para llamar la atención del Señor. Amén. Y creemos que solamente con hacer obras como venir a la iglesia, como orar tanto tiempo, como ir a ayunos, como evangelizar, como hacer incluso lo bueno y las cosas buenas, pueden tener un crédito alguno delante del Señor. Y la Biblia dice que todas esas cosas son como trapos de inmundicia delante de Él. Por eso Él no las recibe. Mis hermanos, nuestro Señor, Él no recibe nada de los pecadores. Él dijo: yo gloria y reconocimiento de los hombres no recibo. Amén. Ahora, ¿debe ser adorado al Señor? Sí, pero adorar al Señor, darle gloria a Dios de la forma humana y como nosotros creemos y nos parece, Él no la recibe. Amén. Él ha establecido un camino por medio del cual nosotros debemos adorarle y presentarnos delante de Él. Por eso muchas de las oraciones y las alabanzas que se presentan en las iglesias, en nuestras congregaciones, muchos de los sacrificios que se hacen, los ayunos, las vigilias y todas, muchas de ellas son en vano. No producen nada en ti y en mí. No producen santidad, no producen justicia, no producen un querer ir más al Señor. Vamos a veces a las congregaciones y hacemos el sacrificio. Queremos que el Señor nos cambie completamente, pero realmente no sucede nada. Amén. Entonces, invertimos el tiempo en las cosas del Señor y hacemos muchas cosas para Dios, pero no tenemos nada de lo que nosotros invertimos en el reino de Dios. No tenemos nada. Antes, cada día que pasa nos sentimos más mundanos. Antes, cada día que pasa vemos más cosas que no nos parecen. Hacemos cosas que no le agradan a Dios y terminamos frustrados y apartándonos del camino del Señor. Amén. Pero mira lo que dijo capítulo 6, Juan, versículo 27. Jesús dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron lo que le estaban preguntando: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren el interrogante que dice este pueblo delante del Maestro, delante del Mesías. Es la misma pregunta que se hace en Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Presentaré holocaustos, sacrificios, millares de sacrificios? ¿Derramaré mucho aceite? ¿Daré mi primogénito? Todas estas cosas son obras, ¿cierto? Es un trabajo, es una obra. Cuando el Señor Jesús le dice a todos los fariseos, los escribas y a su propio pueblo, le dice: no trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, yo les daré. Aleluya. Entonces ellos comprendieron y entendieron y dijeron: bueno, si Él nos va a dar la comida, entonces ellos preguntan y hacen lo mismo. Nosotros queremos comer esa comida. Y ustedes más adelante que dicen: nuestros padres comieron el maná del cielo, o sea, el alimento que vino del Dios del cielo, el favor de Dios y la gracia de Dios, el amor de Dios hacia el pueblo de Israel, lo manifestó dándole la comida y el alimento. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y aquí el Señor se pone a la misma altura, porque Él era Dios. Amén. Y Él es Dios. Amén. El Dios de Israel. Gloria a Jesús. Él dijo: yo les daré la comida. Ellos entendieron de que este hombre que venía era un mensajero de parte del Señor Dios, pero ellos tropiezan al final con algo. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero ellos preguntan algo válido y dicen lo mismo, y dicen: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En pocas palabras,
para obedecer al Señor. En pocas palabras, para hacer lo que le agrada a Dios. En pocas palabras, para complacer al Señor. Aleluya. En pocas palabras, para poder tener nuevamente un relacionamiento con el Señor y que no haya obstáculo alguno. ¿Qué debemos hacer para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno? Y que agrade al Señor. Y fíjate que todos nosotros estamos siempre pensando en eso. Y antes de conocer al Señor también, cuando estábamos esclavos al pecado, muchas veces se nos enseñaron, no, que tú tienes que dejar el mundo. Muchas veces se nos enseñó, nos dijeron, es que tienes que quitarte esto, tienes que hacer esto. Primero empezaron por donde no debían haber hecho. Y las iglesias de hoy y los ministros de hoy, mis hermanos, enseñan también de esta forma. Primero quieren poner el enfoque en el hombre, en lo que tú puedes hacer para el Señor, y no en lo que ya Jesús hizo por ti. Amén. Jesús le responde y le dice, esta es la obra de Dios. Esto es el trabajo de Dios, la obra de Dios, que creáis en el que en Él ha enviado. Aleluya. Entonces, mi hermano, en Miqueas capítulo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presento? ¿Cómo me presento y salgo al encuentro con el Señor? ¿Cómo se puede restaurar nuevamente el camino y la separación que hay entre Dios y tú? ¿Cómo puedes nuevamente restaurar un camino en el que tú nuevamente veas a Dios y digas, Señor mi Dios, tú eres Dios? Y que nuevamente tú puedas volver de rodillas delante del Señor y reconocer a Dios y alabar a Dios y adorar a Dios y tener todos los beneficios del reino de Dios, los cuales te son a ti todavía obstáculos y todavía no los puedes recibir. ¿Cómo puedes tú nuevamente que estés orando y que el Señor Dios te escuche inmediatamente? ¿Sabes que Dios no oye a los pecadores? No puede escucharlos. Él no puede oírlos. Pero a aquel que teme al Señor, a ese Dios oye. Mi hermano, Dios no tiene problema alguno. El Señor Dios no tiene problema alguno de venir y presentarte delante de ti y manifestarse a ti. Ese es el deseo del Señor. Amén. Hay un deseo interno del Señor de venir y presentarse delante de ti, manifestarse a ti. Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de Él, no al conocimiento teórico, al conocimiento de quién es Él. Miren, usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Amén. Y tanto es la imagen y semejanza del Señor que por eso Él nos puso en nosotros la capacidad de poder percibir las cosas del Señor. Pero además de eso, también puso en nosotros un sentido de la eternidad. Y por eso todos los hombres, aunque sean incrédulos, ellos tienen alguna interrogante de que hay algo que pasa después de la muerte. ¿Cierto? No necesita uno creer en Dios al principio para saber que hay un interrogante que Dios puso en nosotros desde el inicio, antes de conocer la palabra del Señor, de que algo había después de la muerte. Y que decimos con eso. Y si no, miren, aún el más ignorante te puede decir, y todas las religiones te llevan a ti a decir que hay una eternidad y hay un cielo y un infierno. ¿Cierto? Amén. Todas ponen ese sentido. O sea, eso el Señor Dios lo puso en nosotros antes de que pudiéramos conocer y saber del Señor Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, yo les digo lo siguiente. Hay un interés especial del Señor, de nuestro Señor, el poder restaurar aquello contigo y conmigo. El Señor Dios no sabe cuánto ama a su creación. Sabe que cuando el hombre cayó y pecó, en el principio del Edén, y quiero que me esté muy atento a mí, cuando el hombre cayó y pecó, yo estaba pensando y meditando ahorita, cuando estaba allá en el cuarto, antes de salir acá, estaba leyendo ahí la escritura, y yo meditaba, y no sé si eso me lo trajo el Señor, pero yo meditaba que cuando el hombre cayó y fue echado del Edén,
porque Dios fue justo. El hombre irresponsablemente cometió un error, y ese error nos está afectando a nosotros. Nuestro primer padre, Adán, y la primera mujer, Eva. Cuando ellos fueron sacados del Edén, el Señor me puso a mí, no sé, meditando, de que en ese tiempo cuando sucedió, quienes eran los primeros espectadores en el reino de Dios, en el cielo, eran sus ángeles. Y los ángeles del Señor les fue muy impactante, y yo imagino que fue así, el ver la caída de la criatura perfecta que Dios había hecho en el Edén. Todos se impresionaron, tanto que cuando Adán y Eva pecan, el juicio de Dios cae inmediatamente, y se cerró la puerta para que tú y yo y ellos pudieran seguir entrando y presentándose delante del Señor. Hubo una preocupación, era una catástrofe. Lo que sucedió fue una catástrofe. Y esa catástrofe de ese primer día es lo que tú y yo vemos hoy en día, las injusticias que vemos. La muerte, los asesinatos, las injusticias, la falta de amor, la insinceridad, el desprecio, el rechazo, la depresión, las tristezas, el engaño, la mentira. Amén. Y todos los hombres, nosotros nos vamos detrás de cosas que no son de Dios, aunque creemos que hay cosas buenas que debemos hacer. En esas cosas buenas que hacemos no recibimos lo bueno, recibimos lo malo. El fruto de nuestras obras, de ese primer pecado y de nuestros pecados, porque heredamos esa naturaleza, se produce en nosotros. Injusticias. Y aunque tú y yo querramos hacer algo, nada nos va a prosperar. Y aunque nos prosperen unas cosas, las otras nos van a caer. Porque si tú prosperas realmente económicamente, quizás no te has dado cuenta que en tu salud no estás prosperando y te estás enfermando continuamente, y la muerte te acecha con enfermedades, con cáncer, con sida, con etcétera, etcétera, etcétera. Que aunque realmente puedas estar prosperando profesionalmente, quizás no puedes conseguir una pareja que te ame, sino que está siendo desleales contigo. Quizás tú encuentres la felicidad y has encontrado todo lo demás. Has sido el mejor estudiante, has sido todo, pero no has logrado tener tus hijos que estén en el temor de Dios, sino que están continuamente metidos en la droga y en tantas cosas. Miren todo lo que pasó ese día ya, y las circunstancias que vienen sobre nosotros. El temor de la muerte, que nuestros familiares mueran. Es una triste realidad. Pensar que algún día, los que ya están adultos lo pueden saber mucho más, que ya tienen más de 50 años, de que sus padres se hayan muerto, tener que vivir la tristeza de ver que se van nuestros papás, nuestros abuelos, o que se van incluso hermanos jóvenes, hermanos familiares, que un accidente los coge porque la muerte los sorprendió. De ver las guerras, amén, de ver que aquí en cualquier momento puede morir un terremoto y se pueden caer las casas y muere mucha gente. Consecuencias de ese día. Esto no existía, mi hermano. En el Edén no existía terremoto, en el Edén no existían inundaciones, en el Edén no existían muerte, en el Edén no había ni violencia con los animales, tanto que todos los animales que fueron por Adán, que fueron nombrados por Adán, todos eran mansos. De repente entró la violencia, el derramamiento de sangre. Y por eso usted ve, y a usted le parece injusto, ¿verdad? Cuando usted ve de pronto un pajarito bonito, ay, qué bonito pajarito, y usted lo da, y de repente vino un águila grande y ¡rah! Se lo llevó, y ay, pero estaba tan bonito, ay, pobrecito, ¿verdad? O usted ve el ratoncito, que tiene una mascota, un ratoncito bonito, un hunter, y es cariñosito y todo, y ve un gato a la diestra y ¡rah! Y se lo comió y se lo comió. ¿A usted no le daría indignación eso? Da indignación, ¿verdad? El derramamiento de sangre, la injusticia, todas las cosas que no nos parecen que son malas, entraron a este mundo y comenzaron a dominar todo este mundo. Por eso, mis hermanos, mientras estemos en esta tierra, estamos propensos a que cualquier cosa mala nos suceda. Y el diablo ha hecho tanto trabajo para engañarnos, hacernos ver y percibir que disfrutando esta vida nos hace olvidar esas cosas. Ese es el trabajo de él, mis hermanos. Amén. Pero entienda algo, mi hermano, desde ese día que el hombre cayó, hubo un esfuerzo de presentarse delante de Dios de manera aceptable, para agradar a Dios. Lo hizo Adán y Eva cuando quisieron ponerse sus
sus vestidos, cuando se encontraban desnudos. Amén. Y se pusieron hojas de higuera. Eso es una forma de querer tapar algo para presentarte delante del Señor. Dice, mire que desde ese inicio hasta ahora hay ese interrogante. Y hoy tú y yo pudiéramos decir también, la mayoría que estamos aquí conocemos la palabra. Todos conocemos aquí la palabra, ¿verdad? Pero hoy tú y yo también pudiéramos decir, ¿cómo me acerco verdaderamente delante del Señor? Pero es que yo he ido en oración, yo he orado, yo busco a Dios y busco a Dios y nada. Yo a veces leo la Biblia, no la entiendo y me aburro y me voy. ¿Cómo te presentarás delante del Señor? ¿Qué tengo que hacer para poder volver al Señor y poder ser un verdadero creyente y ser salvo y entrar en el reino de Dios? Amén. Esta es la pregunta que hacen todos y que podemos hacer nosotros. Aleluya. ¿Qué obras debo hacer para agradar a Dios? ¿Cómo puedo alcanzar y estar delante de Él y ser acepto delante del Señor? Entonces, mire, la catástrofe que ocurrió en el Edén es una catástrofe grandísima. Lo que pasa es que no se nos ha enseñado eso, se nos enseñó una historia, una fábula. Lo hablábamos ayer. Amén. Adán y Eva pecaron, comieron una manzana. Ay, pecaron, y se fueron. Ay, sí. Y un cuento. Creemos que fue solamente un cuento, una fábula. Es más, ni siquiera creemos que literalmente eso pasó. Creemos que es un simbolismo de algo que sucedió en la antigüedad. No, mi hermano. Adán era puesto por el Señor para ser el representante de toda la humanidad, como lo es Cristo ahora para nosotros. Por eso el Señor Dios envió a Cristo Jesús, para que Jesús se convirtiera en aquel, como dice la Biblia, postrer Adán, el hombre perfecto que no caía y que todos los que fueran adeptos a él vivirían eternamente y se les abriría el camino nuevamente para presentarse delante del Señor. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Mira lo que dice el Señor, y esto lo dice para nosotros en la iglesia. En los versículos 1 y 5, el Señor dice que tiene un pleito. Y te voy a decir algo, el Señor Dios tiene un pleito contigo ahora. Un pleito es como si el mismo Señor te llevara a un tribunal y te pusiera sobre un estrado, a ti y a mí. Hermano, porque hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida como creyentes. Porque el Señor Dios, Él espera, hermanos, les voy a decir lo siguiente: para poder permanecer delante del Señor, hay unos requisitos que se deben cumplir. Amén. Y que se deben guardar por parte de nosotros. Él hizo un trabajo muy grande para que tú pudieras estar de frente a Él nuevamente. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor, me imagino que estuvo así, preocupado. Él tuvo que sacar a Adán y Eva de ese lugar. Muchos se preguntan y dicen, ¿por qué no los dejó, los perdonó, los limpió? Y si yo, ay, perdóname, Señor, es bonito. Pero es que el Señor Dios es justo. Amén. Él es santo. Amén. Él es separado. Con Él no cohabita ni coexiste el pecado. Es más, estando Él siendo santo y el pecado enfrente de Él, su naturaleza justa hace que ese pecado sea aniquilado y consumido. Por eso cuando Moisés llegó a la zarza y fue a mirar, a acercarse a la zarza, el Señor desde la zarza le habló y le dijo, no te acerques. Amén. Mira el Señor, tan tierno el Señor, que Él sabía que su naturaleza, y mira el amor de Él, la ternura del Señor para contigo mismo, que por eso el Señor Dios no viene aquí delante de nosotros, no nos visita, ni se manifiesta a ti, porque si Él se manifiesta a ti, viene Isaías vio la gloria de Dios en el templo en Isaías capítulo 6, Isaías se asustó, porque él sabía y entendía que el estar viendo esa gloria lo podía matar a él, y decía, ay de mí, Amén. soy muerto, porque hombre de labios inmundos y que vive en medio de un pueblo de labios inmundos han visto al Señor mi Dios. Así es. Tuvo que venir un ángel del altar del cielo, un ángel, antes de que hablara y que comenzara a haber una comunicación entre el hombre y Dios. Antes que Dios hablara y antes que hubiera Él también, hubo un ángel que vino con un carbón encendido y tuvo que limpiar el pecado de Isaías. Amén. Así
Entonces, fíjate algo. El cielo mismo puso la disposición para limpiar el pecado, un carbón encendido que lo puso aquí en los labios de Isaías. E Isaías fue limpio, y apenas fue limpio de su pecado y quitada su maldad, entonces comenzaron a cruzar palabras del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. El Señor habló y oía, Isaías oyó y dijo: ¿quién irá por nosotros? E Isaías respondió: heme aquí, Señor. Y se restauró nuevamente ese camino, eso que no podemos hoy los hombres hablar con Dios ni escucharlo. Hoy muchos aquí que estamos no escuchamos al Señor, pero es porque no hay justicia. Por eso dice: ¿qué pide Jehová a Dios? Que haya justicia. Amén. Y Dios es tan justo, mi hermano, que Dios tiene que condenar el pecado, destruirlo. Pero si Dios fuera tan justo, mira el tierno amor de Dios. Él es tan justo que tiene que condenar el pecado, pero se retiene por su gran amor y misericordia, porque Él sabe que si condena el pecado en ti, tú te vas con el pecado también y te destruye. Esa es la labor final del Señor en el tiempo final. Él va a condenar a los pecadores, Él va a destruir el pecado y los que abrazaron el pecado. Todos los que nacieron bajo la naturaleza de Adán van a ser condenados. Amén. Entonces el Señor dice: tengo un pleito. Vamos a ver por qué el Señor tiene un pleito. Es como cuando te llama un abogado, el Dios del cielo, diciéndote a ti y a mí: tengo pleito. ¿Con quién? Con el hombre. Vamos a ver acá, donde se me va la hoja. Tengo un pleito. Pueblo mío, mira que el Señor dice: qué tierno el Señor. Pueblo mío. Es pueblo del Señor. Eres pueblo del Señor. Amén. Qué tierno. Amén. Pero dice: el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. O sea, te pondrá delante de ti. Ahora mismo se va a poner delante de ti. El Señor te va a estar hablando ahora mismo. Así que presta atención. Amén. Él te va a decir: pueblo mío, hijo mío, hija mía, ¿sí? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, te saqué de Egipto, tipología del mundo, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Vamos a ponerlo más, porque Moisés, Aarón y María es una tipología del Señor Jesús. Pueblo mío, responde contra mí. ¿Qué te he molestado? Porque yo te saqué del poder del pecado cuando envié a Jesucristo de Nazaret a morir en la cruz del Calvario, para que tú no sirvieras más al pecado y para que fueras limpio delante de mí. ¿Qué te he hecho para que no permanezcas en esa limpieza que yo conseguí por ti en la cruz? ¿Qué te he hecho para que te he sacado de la desobediencia de mis mandamientos y te he puesto en la obediencia de ellos, para que tú no permanezcas en ellos? ¿Qué te he hecho yo? Te saqué de la enfermedad, te saqué del pecado, de la pobreza, de la ruina, te saqué de la depresión, etcétera, de la enfermedad. Aleluya. Amén. Pueblo mío, acuérdate, mira, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, para que conozcan las justicias de Jehová? ¿Cuáles son las justicias de Jehová? En que viene mucha gente contra nosotros, cuando vienen los brujos, los hechiceros, que muchas veces nos visitan a nosotros. Aquí hemos sido testigos de eso. Cuando vienen todas esas cosas malas, cuando se levantan nuestros enemigos. A mí me decía mi esposa algo con respecto a lo que... A mí me pasó algo en una entrevista laboral, voy a decir bien. Y en esa entrevista laboral me trataron un poquito mal algunas personas. Y yo no caí en cuenta que era eso. Pero el Señor Dios es justo. Él no permite que a sus hijos los traten ni siquiera mal. Amén. Él pagará con justicia. Él le pagará a cada quien conforme a sus obras. Amén. Y me enteré que la mujer, después de que yo dije que no, la sacaron. La botaron. Uno cree, puede decir otras cosas, pero no dice: bueno, Señor, el maltrato y las cosas injustas, la injusticia a los hijos del Señor, Dios la retribuye muy bien. Mira la justicia. Así fue con Balaam. Balaam intentó maldecir a Israel para que Israel fuera destruido, y el Señor Dios no se lo permitió.
Y el Señor le dice, para que conozcas la justicia de Jehová, cómo el Señor Dios es justo, cómo Dios te trata bien, aleluya, amén, cómo Dios cuida de ti, aleluya. Entonces hay un pleito porque es que el pueblo de Dios no obedece al Señor, porque es que los que conocemos la palabra de Dios ya la tenemos conocimiento, estemos en el Señor, no estemos en el Señor, pero tenemos conocimiento de ella, entonces no obedecemos ni agradamos al Señor, estamos separados del Señor. Y no es que el Señor no quiera hablarte ni manifestarse a ti, sino que hay una barrera, como dice Isaías 59, entre tú y Dios, que si tú quisieras hablarle al Señor, Él no puede escucharte porque hay una barrera que se llama pecado, una barrera, un muro, y por más que Él quiera hablarte a ti, tú no vas a poder escucharlo tampoco. O sea, el pecado nos enseña tanto muchas veces que nosotros no podemos ni siquiera escuchar al Señor. El Señor nos está hablando, y lo hemos visto con hermanos, todo, palabra de Jehová da, y no entienden, no comprenden. Advertencia del Señor Dios a las personas que no comprenden, no entienden. Cuando pasan las cosas, ay, verdaderamente me habían dicho esto. Pero ya para qué? El pecado te tiene enceguecido, te tiene incrédulo, te tiene que no puedes escuchar, no puedes ver, no puedes oír. Y por más que quieras escuchar al Señor, aunque el Señor Dios hable, no lo vas a escuchar. Amén. Entonces, mis hermanos, surge esta pregunta. Ahora que el Señor te está juzgando y dice, estás en pecado, el camino que lleva no es el camino correcto, hay que enderezar el camino, hay que caminar por la justicia. Si quieres agradar al Señor, tienes que hacerlo de esta manera, mi hermano. Míralo acá. Hoy se nos está haciendo el versículo 7, cuando dice que se agradará a Jehová de millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite, ¿no? En pocas palabras, Canto se nos ha enseñado, tenemos que ofrecer más. Se nos ha dicho eso, ¿verdad? Sí. Tenemos que ofrecer más. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que pagar un alto precio. Eso nos ha enseñado. Y uno piensa un alto precio, que no voy a hacer yo, no es duro. Tienes que pagar un precio. Hoy me acuerdo un hermano que decía, tenemos que pagar el alto precio. Tenemos que esforzarnos. El único precio que tenemos que pagar es por permanecer en la obediencia. Esforzarnos por eso. Es lo que ya el Señor hizo. Amén. Pero mira, mi hermano, ¿sabes qué pide el Señor Dios de ti y de mí? Lo primero que Él vino a hacer al mundo, ¿sabes qué fue? Lo primero que vino a hacer Jesús a la tierra, ¿sabes qué fue? Vino a capturar nuevamente tu corazón. Tu corazón y mi corazón todavía está puesto en otras cosas. Por eso es que dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Lo primero que vino a hacer Cristo Jesús a la tierra fue nuevamente retomar el corazón del hombre para que otra vez fuera del Señor. Lo primero que el Señor vino a salvar fueron los corazones. Cristo vino por los corazones. Y hay un especial deseo de Dios por el corazón, porque tu vida completamente empieza desde adentro por el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el Señor Dios establece un camino por el cual nosotros debemos de tomar, y todos sabemos cuál es el camino. Jesús es el camino. Amén. Pero cuando no hay un corazón restaurado para el Señor, es muy difícil caminar por ese camino. Es más, siempre nuestro corazón nos va a incitar a ir por otro camino. Y por eso, cuando uno escucha a personas que dicen, haz lo que diga tu corazón, la Biblia dice que el corazón es muy engañoso. Amén. Eso lo declara la palabra. El Señor dijo, yo Jehová, que conozco la mente y los corazones y los escudriño, Él es engañoso. Por dejarnos llevar por el corazón, muchas veces hemos cometido errores. Nos dejamos llevar por el corazón y fracasamos en muchas cosas. O algunos nos salieron bien, pero después fracasamos. El corazón no siempre es la guía por lo bueno. Por eso mucha gente se quiere casarse con el corazón. Y cuando se casan, yo ahí me enamoré del corazón, tal cosa, tal. Y cuando se casan mal. Amén. Porque
Una cosa de mi hermano es casarse y estar en el noviazgo. Yo vi mucha gente enamoradísimos en el noviazgo y en el matrimonio fracasados y cristianos. Amén. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Hacer justicia. Ahora, ¿qué es hacer justicia para poder ir comprendiendo? ¿Qué es hacer justicia? Si la obra de Dios es que creamos en Él, o sea, Dios no espera que hagas un sacrificio ahora mismo, no lo está esperando. Él está deseoso y ardiente de que esa relación entre tú y Él se restaure. Por eso es que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y un pecador llega y otra vez a los pies de Jesús. Porque los ángeles dicen, conquistamos lo que se perdió al principio, lo hemos recuperado. Se recuperó lo que se cayó en el principio. La obra de Adán, la muerte que trajo Adán, ya no va a prevalecer sobre estos. En pocas palabras, mientras que Adán cayó y permaneció toda su descendencia en un estado caído, en el mismo estado hasta el día de hoy, cuando llega el Cristo, el Señor Dios lo vuelve a levantar al mismo estado. Amén. Del principio. Gloria a Dios. Es posible, mis hermanos, Amén. poder vivir en esta tierra, aunque todavía el pecado lucha contra nuestros miembros, ya el pecado no nos puede dominar. Amén. El Señor Dios ha hecho una obra maravillosa, que cuando fue a la cruz, el pecado que hizo caer a Adán y Eva, que nos mantiene esclavos a ti y a mí, Jesús lo condenó y lo destruyó. Amén. Lo subyugó, Amén. lo puso bajo sus pies. Y el poder del pecado, el cual te domina a ti y a mí muchas veces, cuando estamos en desobediencia, cuando no estamos en el Señor, porque el pecado tiene fuerza. O si no, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que más le gusta a usted que sabe que no es de Dios? Que no le agrada a Dios. ¿Qué más lo tienta a usted? Ir a los lugares de reuniones de fiestas y usted dice, no voy a ir, pero dentro de usted hay un deseo. Tengo ganas, las ganas de ir, las ganas de satisfacer esa necesidad. Hay un desespero. O los muchachos que son esclavos a la masturbación, por decir un ejemplo. Ellos dicen, no lo voy a hacer, sé que esto no es agradable a Dios, pero hay un vivo deseo dentro de satisfacer esa necesidad. Y tiene que hacerlo de una u otra manera, porque son esclavos a eso, y terminan cayendo, y por eso hay muchos cristianos que caen en esas cosas, y lo primero que sucede es que se entristecen de fallar a Dios, porque el pecado tiene mucho poder en una persona. El no enojarte, muchas veces si eres una persona iracunda y te enoja y te dispara completamente, y después dicen, ¿por qué me enojé? El pecado te dominó. Amén. ¿Y qué es la palabra justicia entonces? Como dijimos que Dios es justo, Dios tiene que condenar el pecado, ¿verdad? El Señor que ve en el cielo se preocupó tanto por ti y por mí. No habíamos nacido todavía, pero el Señor Dios todo lo conoce desde esa época, porque para Dios 1000 años como un día, y un día son como 1000 años. En el reino de los cielos no hay tiempo como lo existe en esta tierra, así lo dice la palabra de Dios. Allá no existe el tiempo. Allá pueden haber pasado unos cuantos días apenas, desde que Dios creó al hombre hasta hoy. Y para nosotros 5 o 6 días se nos pasa en un momento, ¿no? ¿Cierto? Se nos pasa en un momento. Pero entonces el Señor dice hacer justicia. Entonces Él tiene que juzgar el pecado. Amén. Él tiene que juzgar la desobediencia y todo, tiene que dar justa retribución. Y Él le dijo al hombre que el día que Él comiere de ese árbol ciertamente moriría. Amén. Vendría la muerte y la condenación del infierno. O sea que todos los hombres, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van las buenas personas? ¿Para dónde van los malos? ¿Para dónde van los humanistas? ¿Para dónde van los psicólogos? ¿Ah? ¿Para dónde van los ingenieros? ¿Para dónde van los nobles de paz? ¿Para dónde van los que han hecho buenas obras y han visitado a los huérfanos, entonces pues, y han hecho todas esas cosas y no están en Jesús? ¿Para dónde van los que han hecho tantas buenas obras y han entregado su vida completa en ayudar a la gente? ¿Para dónde van? ¿Por qué? Porque hay algo que es que los juzgue y los condene, se llama el pecado. Ellos son pecadores. Y ellos somos pecadores también.
Pero entonces, ¿quién absuelve? Un juez justo, cuando hay un crimen, tiene que juzgar el crimen. Y ese crimen fue juzgado en la cruz. Amén, gloria a Dios. Dios el Padre, mi hermano, mira esta gran ternura de Dios. ¿Dónde está Santiago? Pasa acá enfrente, lo voy a ilustrarlo. Santiago, papi, ven. Santo, ven acá, ven. Quiero ilustrar lo siguiente para que ustedes lo sienten, el gran amor y la ternura que Dios tiene por usted y por nosotros. Voy a hacer una simbología de que yo soy el Padre. Y usted, y yo lo conozco a usted, y usted es mi creación. Y usted me ha fallado a mí. Usted ha hecho algo que es totalmente imperdonable. Amén. Y el Señor Dios dice, yo digo que usted debe pagar con la muerte. ¿Cierto? Y usted, mis hermanos, le sucede lo mismo. Cuando usted ve una injusticia y le matan a un hijo o una hija, ¿qué hay en nosotros el deseo de hacer? Venganza. ¿Amén? Cuando el pecado es tan terrible, está tan separado del Señor, que el Señor tiene que juzgarlo y tiene que matarte a ti y a mí. Él tiene que matarte. Se escucha raro, ¿verdad? Pero tiene que destruirte por causa de tu culpa, de tu pecado. Pero ¿sabe qué hace el Señor? ¿Sabe qué hizo el Señor el Padre con Jesús? El gran amor del Señor para recuperarte a ti y a mí. Él tomó y hizo lo siguiente, en pocas palabras. Él cogió a su propio hijo. Haga de cuenta que yo soy el papá y él es mi hijo. Para yo poderte recibir nuevamente en mi casa a ti, que me has traicionado, que has hecho lo peor para mí, que te has ido lejos y no quieres saber nada de mí, pero te amo tanto que te quiero tener nuevamente aquí en mi casa. Entonces yo cojo y mato a mi propio hijo. Y lo mato. Y te digo a ti, mira, lo que tú te merecías, por amor a ti, se lo hice a él. Y él muere. Ahora ven, ya eres libre de culpa. El Padre hizo eso. El Padre asesinó a su propio hijo. Gloria a Dios, qué lindo Dios. Para que pagara la culpa que nosotros tenemos. Y para poderte recibir nuevamente. Gloria a Jesús. Y al hacer eso, Él te ve a ti y a mí, cuando tú le obedeces lo que Él te pide, en el puesto de tu hijo. Y por eso somos llamados sus hijos. Amén. Porque todos los que le reciben a Él, se les dio autoridad de ser llamados los hijos de Dios. Y empezando por ese momento, ya el Señor ha hecho justicia. Matando a su propio hijo. Matando a su propio hijo, que no tenía pecado, en tu lugar, como un sustituto. Y esto lo que puede traer es admiración a nosotros. Amén. Porque yo, cuando antes de ser cristiano y antes de venir aquí a predicar, yo no estaba interesado en buscar del Señor. Cuando yo conocí las primeras palabras del Señor a los 17 años, yo ni leía la Biblia. Yo estaba en todas las cosas que yo creía que podían ser en manera, saliendo a la calle, estando en las esquinas, hablando con los amigos, echando chistes de doble sentidos. Estaba yo en ese camino como un corriente, creo que muchos estábamos así también, yendo a fiestas, queriendo estar con la novia, teniendo novia, conociendo amigos, etcétera, 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 experimentando cosas, tomando un cigarrillo, comiendo un alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento estábamos así. Y el Señor nos salió al encuentro. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros, al encontrarnos esa gran maravilla, se nos hizo entender que somos tan pecadores que no merecemos el cielo y que nos estábamos yendo para el infierno. Amén. Pero en su gran amor y su gran misericordia, el Señor dice: solamente cree. Aleluya, gloria a Dios. Recibe el Evangelio. La buena noticia que te dice: ya alguien pagó por tus pecados, tienes acceso nuevamente al reino de Dios. Tómalo, está al alcance de tu mano. Eso es justicia. Y ahora el Señor lo que pide en ese momento, en el libro de Miqueas, dice: hombre, te he dado a ti es solamente hacer justicia. Ahora compórtate conforme a lo que el Señor ha hecho, porque te ha dado poder para eso. Gloria a Dios. Ahora tú te preguntarás: ¿pero cómo me comporto? Mis hermanos, recuerda que cuando ya Él hace esto, Él cautiva tu corazón. Y tú dices: yo tengo que obedecer al Señor.
y Él te recuerda la obra de la cruz, la obra de liberación. La sangre de Jesús te limpia. Mire que todo esto es obra de Dios. Así como Isaías está viviendo la gloria de Dios y puso un ángel, un carbón para limpiar su pecado, esa es la obra que Dios hace con nosotros igualita. Amén. Solamente reconoce que eres pecador. Pero ¿sabe algo? Por eso cuando usted cree en Jesús, cuando usted cree en el Evangelio, usted dice, el Señor Dios entonces puso a Jesús. Y entonces ¿qué hace el Señor? Mató a Santi, ven papi. Papi, ven acá. Mató a Jesús. Jesús era justo, pero el Señor estaba viéndote a ti y a mí en Él. Amén. Qué gran amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y lo golpeó. Allí deberíamos estar nosotros. Papi. Y Santiago, y el Señor Jesús es Santiago. Y yo lo maté. ¿Sí? Murió. Muerte, papi. Bueno, Él murió. Él es justo, no hizo nada. Es inocente. Amén. Y entonces Él muere. Y yo sé cómo Él fue justo. Entonces yo digo, bueno, lo levanto de los muertos como el Padre. Y le digo a todos los hombres, si ustedes le creen a Él, las palabras que Él dice, y le siguen, y son adeptos a Él, y dejan que Él sea su líder, y le reciben a Él, porque si alguno le recibe a Él, me recibe a mí. Amén. Dice el Padre. Y el Señor dijo, el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Amén. Mira el tremendo amor del Señor. Él va allá y Él solamente va a buscar a gente que lo escuchen y que puedan seguirlo. Aleluya. Entonces cuando eso sucede, Él, el Hijo de Dios, tiene autoridad y potestad. Por eso el Padre le dio todo poder, para que Él pudiera entregarles el Espíritu Santo a los que en Él confiaren. Amén. Y además la obra, por eso dice, la obra de Dios que pide para ti, solamente confía en Jesús. Síguelo, créele, hazte un adepto de Él. Amén. Solamente dile, yo acepto todo lo que tú dices y lo que has hecho, yo solamente acepto esa gran obra que tú hiciste. Acéptala solamente. Y cuando tú la aceptes, el Señor trae justicia sobre ti. Y la palabra justicia significa, lo voy a decir de esta manera, justicia son los valores esenciales sobre los cuales se debe basar una sociedad o Estado. Valores como el respeto, equidad, igualdad. La justicia te declara a ti justo. En pocas palabras, el reino de Dios es un reino, ¿eh? Y ese reino es como un país, tiene autoridad. La autoridad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese Dios todopoderoso, mis hermanos, tiene también unos estándares. Amén. Unas reglas, unas normas, mis hermanos, las cuales deben ser cumplidas. Y para poder permanecer en ese reino, debes obedecer esas normas, esas reglas. Si tú vives conforme a esas reglas, entonces tú vives en justicia. Amén. Amén. Pero Dios sabe que tú no puedes cumplir esas cosas. Para ti es imposible. Entonces el Señor Dios es tan precioso y tan hermoso que Él sopla sobre ti el Espíritu Santo para que venga y viva sobre ti. Y el Espíritu Santo vive en ti y Él produce el querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Santiago tiene el Espíritu Santo adentro. Yo lo he notado. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad. Amén. Porque el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace cuando comienza a estar en ti? Él produce justicia. Amén. ¿Cómo lo hace? Voy a poner un ejemplo. Cuando los amiguitos te comienzan a enseñar, y dicen, ven, vamos a ir allá a la fiesta aquella. De pronto tú quieres ir. Pero hay una voz interna que te dice, no vayas, mejor quédate aquí jugando. Él puede mirar y mira a los otros niños haciendo otra cosa no es de Dios. Él lo queda mirando y puede que tenga el ánimo a hacerlo, pero hay algo dentro de él que le impide hacer eso. Entonces el Espíritu Santo es el que produce en ti el querer y el hacer de la perfecta voluntad del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que tienes que conservar, Así es. al Espíritu Santo, y escucharlo. ¿Por qué cae el cristiano y cae la gente? Porque entonces está el varón, ve la tentación o ve la cosa que va a hacer, y tiene la voz interna, la conciencia, va, lo que Dios puede utilizar aquí para que le pueda hablar, y él, en vez de obedecer su conciencia y la voz interna que está hablando, se va en pos de aquello.
Entonces hay desobediencia, como la que pasó con Adán y Eva, y enseguida cae el creyente. Cuando sucede, se corta enseguida la comunión con el Señor. Por culpa del Señor, no, por culpa tuya y mía. Amén. Justicia. Ser obediente es hacer justicia. Y Él es el que produce el querer, el hacer de su voluntad en ti. ¿Cómo vas a amar a tus enemigos? ¿Cómo vas a amar a aquel? Eso es imposible. Se le contaba al hermano, ¿cómo vas a amar a los enemigos? ¿Cómo vas a poner la mejilla derecha, la mejilla izquierda después que te pegan la derecha? ¿Tú puedes hacerlo? Pero ¿quién lo puede hacer? Dígame, ven acá, yo le pego la mejilla derecha y después me pongo la izquierda. El que sea capaz, sin enojarse, sin nada, y de bendecir, decía, Dios te bendiga. Así. Paz. Dios te bendiga. Paz. ¿Quién es capaz de eso? ¿Quién es capaz de que te quiten la capa, que te roben, que te quiten lo más preciado y no solamente entregar eso, sino que entregar más de eso? ¿Quién es capaz de que cuando nosotros a nuestros papás nos dicen, ven, hijo, ve a la tienda y cómprame 5 kilos de queso? Y vas a la tienda y no hay ahí, sino que hay en la otra tienda. Y no van a ir 5 kilos, pues hay otra milla más. La otra tienda queda como a 5 cuadras. Y no nos quejamos. ¿Me acuerdas cuando mi mamá mandaba a hacer eso? ¿Te acuerdas, hermano? Mi mamá mandaba a hacer eso. Eso está muy lejos. En la casa de nosotros todos, mi hermano y yo, esta anécdota, siempre nos quejamos cuando mi hermano mandaba a ir a la tienda de mi papá. Siempre nos quejábamos, no queríamos. Esta es nuestra naturaleza, no querer obedecer, no querer hacer las cosas. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a producir esa justicia. Amén. Necesitamos una ayuda de alguien y el Señor lo ha provisto. Por eso el Señor dijo que Él se iba, que nos convenía que Él se fuera, para que se nos diera el Espíritu Santo. Y si nos diera el Espíritu Santo nos convenía, porque sería Dios viviendo en nosotros y Dios guiándonos y dirigiéndonos. Por eso, mi hermano, cuando usted escuche el Señor y usted reciba el Espíritu Santo, usted apenas hoy usted cree en el Señor, usted recibe el Espíritu Santo. Amén. Y si que apenas lo recibe, Él produce usted el querer y el hacer de su voluntad. Amén. Solos, mi hermano, es imposible. Inténtelo, morirás en el intento. Así es. Intenta obedecer al Señor. Te cansas. Te cansas. Intenta guardar tus ojos para no ver lo que no le agrada al Señor. Vas a terminar cayendo. Intenta vivir una vida sin decir mentiras entre mentiras. En algún momento vas a tener que decir alguna mentira para cumplir quizás un error tuyo. Sea mínimo, pequeña. Intenta hacerlo. Estamos continuamente sujetos a esta naturaleza y el Señor trajo la justicia. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, y con esto voy a terminar, con estos 3 versículos últimos voy a terminar. Segunda de Corintios versículo 5. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que vivamos conforme a su estándar, gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo. Y usted lee el versículo 15. Porque el amor, el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ahora ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces que hay alguien que te puede gobernar tu vida ahora mismo y ayudarte. Amén. Mira el gran amor de Dios, mi hermano. Esa relación tiene que restaurarla. No puede ser que un día, yo me preocupo cuando el Señor hay un día que no me habla. A mí el Señor casi que 24 horas me está hablando el Señor. Yo sé que a muchos aquí también. Tanto fue que me acuerdo yo en esta última semana una anécdota que decía mi esposa, que yo no sé si era el Señor guardando a mi hijo Santiago, no sé, pero yo vi a Santiago manejando la bicicleta y algo vino a mi mente, sí, fue el Espíritu Santo que me habló eso. La bicicleta se va a romper. ¿Verdad que no?
la bicicleta se va a romper. Pero yo miré y yo pensé que eran cosas mías. Y miré hacia adelante y seguí leyendo la Biblia. No sé qué estaba haciendo en ese momento, no recuerdo. Y cuando veo a Santiago con la bicicleta en la mano partir, papi, la bicicleta se partió. Mira, y le a todo el mundo, dije, oye, qué extraño. Todo el mundo por aquí, por acá, eso es raro que una bicicleta se haya partido. ¿Por qué se partió? Eso es como raro. Sí, yo dije, yo también dije, eso es raro. Pero me acordé que el Señor me había hablado. Mira, el Señor está más pendiente y más pendiente de nosotros de lo que usted se imagina. Está tan cerca el Señor. Amén, amén. Él nos habla mucho. Cuando Dios no te habla mucho, es porque no está viviendo en justicia. No está viviendo conforme a su estándar. Solamente vive conforme a tu estándar. O tomamos la palabra muchas veces y lo hacemos nuestro estándar. Y cuando la palabra de Dios se convierte en tu estándar y en nuestro estándar, se convierte en una ley que nos muestra el pecado. ¿Cierto? Y esa ley que nos muestra el pecado nos hace esclavo al pecado. Así es. Ay, Dios mío, no puedo obedecer, estoy mal, pecado. Claro. Porque esa ley se volvió eso, hermano. La ley no tiene poder para salvar. Amén. La palabra de Dios tiene poder para salvar, pero ella misma, tomada por ti propio, no tiene ese poder. Antes te condena y te muestra que eres un pecador. Y el pecado toma ocasión de la palabra de Dios para decirte, por ejemplo, no fornicarás. Y tú conoces no fornicarás, pero lo que hace en ti es que hay un deseo vivo de querer ir a probar la fornicación. Y sabes que está mal, pero ahí lo haces. ¿Cierto? Así es. Mi hermano, justicia, justicia, justicia. Y voy a leer estos 3 versículos para terminar ya. Proverbios 21, 3. Me faltó hablar un poquito de amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero en pocas palabras, lo que el Señor nos está diciendo con esta parte es humillarte, es dejar a un lado tus criterios, tu forma de pensar, meramente humana, que es un obstáculo para Él. Humillarte ante tu Dios. Yo pongo un ejemplo. Es como aquella persona que sufre, es de escasos recursos y no tiene nada de dinero para comprar sus medicamentos y está en la intemperie. Y llega la única forma y dice, bueno, no tengo para comprar, me voy a morir. Y mira al cielo y dice, Señor, si me muero, porque tú lo quieres, si me dejas morir, porque tú así lo quisiste. Eso es humillarse. Pero el que no se humilla se desespera. No tengo. Va y busca por fuera. Se esfuerza por sí mismo. Voy a buscar. Voy a ir allá. Voy a hacer esto. Esa persona no se humilla, esa persona es muy orgullosa. Una persona que se humilla es una persona humilde, que reconoce y sabe que por sus medios no puede alcanzar nada. Una persona orgullosa es una persona que por sus medios busca alcanzar todo. Por eso la Biblia enseña que los que se humillan, Dios los ve de cerca, pero los que son altivos, Dios los ve de lejos. Amén. Proverbios 21:3. Dice la palabra: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Amén. Y Proverbios 21:21: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Gloria a Dios. Proverbios 11:18: el que, perdón, 11:18: el impío hace obra falsa. Hay gente que es impía en la iglesia. Obra falsa. Obra falsa es una religión falsa. Es una entrega al Señor falsa. Es un cristianismo falso.
mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Proverbios 10, 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Amén. Amén. Entonces, por eso Jesús le dijo a uno de los grandes conocedores de la Biblia, que se llamaba Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Amén. Tú que tienes conocimiento de la Escritura, nace de nuevo. Gloria a Dios. Tú que razonas todo conforme al hombre, nace de nuevo. Necesitas el Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Qué busca el Señor de ti sino hacer justicia? Amar misericordia, ser misericordioso y humillarte ante tu Dios. El que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, el Señor Dios lo que Lo exalta. lo exaltará a su tiempo. Aleluya. Amén. Entonces vamos a orar. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar.